las escrituras que les dije. Comienzo con Filipenses capítulo 3 versículo 9. Dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Leo Santiago capítulo 1 verso 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles y en paz. Y el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí lo importante, si usted ya notó en todos los versos, es la palabra ser hallados en él, ser hallados en él. Esto nos va a traer un refrescamiento y algo que espero yo en el nombre del Señor Jesús, que pueda abrir nuestros sentidos y pueda penetrar la revelación de Cristo hoy. Encontré yo que la palabra hallar viene de un verbo transitivo que se usa para hacer referencia al encontrar una cosa o persona por casualidad o buscándola. Ese es un concepto general. También hay otro concepto importante que dice que hallar es notar el cambio de una cualidad o circunstancia. Por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos con alguien y le decimos: hallé a tu hijo muy cambiado, hallé tu casa muy bonita, ¿verdad? Es un cambio de una cualidad o de una circunstancia, de algo o de alguien. Hallé bien linda tu familia. Entonces, ese es otro concepto acerca de hallar. Pero el que más quiero yo asemejar y acercar a la escritura que estamos hoy leyendo es la palabra hallar, usado como un pronominal. Como un pronominal. Que indica la manera que se encuentra una determinada persona, que indica la manera de cómo se encuentra una determinada persona. Por ejemplo, tu mamá o tu madre se hallaba muy enferma, ¿verdad? Cuando se hallaban bastante mal, se hallaban muy bien. Entonces, esto es una forma pronominal de la palabra hallar. Quiero yo entrar acá, porque el apóstol Pablo aquí en estas cartas, y los que escriben estas cartas, tenían un ferviente deseo de ser hallados. ¿Hallados en qué? En él, en Cristo, ¿verdad? Para llegar a la perfección. Entonces debe haber un ferviente deseo en esto. La naturaleza de Dios que ha sido depositada en nuestras vidas, porque recuerda que ya en la anterior dispensación, ¿verdad? O el primer Adán fue creado según Dios, pero el postrer Adán es una naturaleza, fue engendrado. Entonces fuimos por naturaleza, el gen de Dios vino a nuestras vidas y hemos sido hechos sus hijos. Hace 100 años aproximadamente, creo, quizá un poquito más, salió ya a la palestra lo que significa el ADN. No se puede pronunciar esa palabra, del ácido desoxirribonucleico. Eso, dijo Ruth. Ácido desoxirribonucleico. Correcto. Donde usted puede identificar si una persona es su hijo por genética, porque tiene sus genes, aunque no se parezca físicamente. Algunos dicen: esto sí, ¿cómo lo va a negar? Si es igualito a su papá o es igualito a su mamá. Pero no todos los hijos se parecen. Pero genéticamente
sí serán vistos exactamente como hijos de. Hace 100 años se descubrió esto, pero en Cristo esto ya estaba, hemos sido engendrados por él, entonces su naturaleza entró en nosotros y ya debe haber, se supone, un parentesco o una manifestación de esa naturaleza. Entonces, la naturaleza de Dios en nuestras vidas es clara, mis amados. Nadie necesita andarla aclarando, ¿verdad? Más si usted tiene el parentesco, no necesita andarlo aclarando. La naturaleza del Señor tiene un efecto, o sea, va a producir un efecto en nuestras vidas, ¿verdad? Supóngase usted, mi nieta mayor Dana tiene ya 8 años. Ella conoció de mi papá, lo vio apenas 2 años, ni siquiera hablar podía, mucho. Pero ahora, ya cuando venimos a ver ahora a los 8 años, de repente ella tiene un gesto o tiene una palabra que nunca oyó de mi papá, pero la repite y hace una gesticulación y nosotros decimos, igualito a mi papá, igualito, porque hay una naturaleza en ella lleva el gen. Si a ella se le hace un ADN y se le busca, se busca conmigo, se va a buscar que ella tiene una corriente o una naturaleza que viene de cierto linaje o familia. Entonces, la naturaleza de Dios en nuestras vidas no necesita andarla aclarando. Yo soy hijo, mire, yo soy hijo yo soy hijo de Dios, sí, soy hijo, ¿verdad? No necesita andarla aclarando, es clara, se nota. Es más, hay personas que ni siquiera han llegado a sus empleos o a cierto lugar y sin decir nada, su naturaleza se ve y se empieza a decir, usted es una persona así, usted pareciera que usted es creyente, usted es tal cosa, usted conoce, porque la naturaleza lo hace ver. Hay un efecto que produce su naturaleza en la vida de cada uno cuando es manifestado. Por ejemplo, ser uno con Él, la pureza, la santidad, la honradez, la vida de adoración, la rectitud. Estas cosas son como efectos de aquella naturaleza que está en nuestras vidas. Y de hecho, la naturaleza de Cristo en nuestras vidas produce una nueva creación, ¿verdad? Según Dios. Entonces, cuando estamos tratando nosotros de aclararle hay ciertas cosas, ciertas posiciones. Mire, yo soy pastor, o no, yo soy aquí, yo tengo tal don, yo tengo tal ministerio. Usted tiene que andarle aclarando a la gente cosas. Usted tiene algún problema de identidad, ¿verdad? De quién es, ¿verdad? De quién es usted está. Entonces, y sí, cuando yo trato de aclarar esta naturaleza basándome en la ley o en el orden o en el pacto anterior o bajo mi propio conocimiento de lo que yo creo de Dios y yo lo baso en esto, voy a producir, o lo único que voy a lograr es manifestar que me chorrea otro orden, que me chorrea, o como decía el apóstol Juan, le chorrea Aarón, le chorrea el otro orden y se mueve en otra dispensación que ya caducó. Entonces, eso es lo único que dejamos ver. Cuando usted tiene que andarse defendiendo y que ocupa que alguien le ande haciendo honras y le ande haciendo cosas de quién es usted en Dios, usted tiene ciertos problemas de orden y de identidad de parte del Señor. Entonces necesitamos la revelación de Cristo, por eso que vaya en aumento en nuestras vidas. La revelación de Cristo en nuestras vidas y el orden y pacto en el que nosotros operamos. Esto tiene que sernos revelado, porque hay quienes tienen el lenguaje, pero la actitud chorrea otra cosa. Entonces usted puede tener un lenguaje de este pacto, un lenguaje de este orden, pero su actitud a la hora de manifestar la naturaleza manifiesta otra cosa.
chorrea otra cosa, parece otra cosa. Hablamos bien del nuevo pacto, tenemos la verborrea de esto, pero a la hora de que nosotros vamos a implementar ya no funciona el asunto. Entonces, necesitamos que esto sea revelado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si esto se revela con perfeccionamiento en nuestra vida y con calidad y fuerza, seguramente nos va a dar una mayor posibilidad de gobierno. El orden de Melquisedec, en todo lo que hemos estado viendo, hacia donde nos va llevando es al gobierno, a gobernar. Los llamados aparte para gobernar, a la eclesía para gobernar. Entonces, yo una pregunta, ¿cuánta revelación tiene usted del orden? Entonces, yo quiero saber cuánto gobierna, yo voy a saber en qué orden está. Solo tengo que verle el orden en el que opera y ese va a ser su nivel de gobierno. El gobierno en todo, ¿verdad? En todo lo que se refiere a gobierno. Recordemos que la revelación de Cristo es progresiva en nuestras vidas. Tanto va progresando, tanto vamos descendiendo en nuestro gobierno. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado, no es que yo ya lo alcancé, decía el apóstol Pablo, sino que prosigo, sigo y sigo, es algo de ir. Entonces, la revelación de Cristo es progresiva, su revelación nos va a hacer cada vez más efectivos, más productivos, ¿verdad? Y la unción que portamos ahora, ¿verdad? Que la unción del santo, que no es la triple unción, ni es la unción que otro te dio, que te compartió. No, porque eso pertenece al otro orden. Si usted todavía anda buscando unciones de otros o de otras cosas y que le aumenten la unción por oraciones y cosas, quiero decirle que a usted le chorrearon todavía. Y entonces usted está, su forma de gobierno va a ser completamente inoperante y no va a tener ninguna efectividad, ni en su propia vida, ni en nada, porque este pacto anterior requería víctimas muertas. Este pacto y nuevo pacto y orden requiere conciencias vivas, sacrificios vivos y reales. Por eso deben rectorar nuestro entendimiento. Por eso lo importante de cambiar nuestro lenguaje y también que cambie nuestra manera de pensar. Pero si solo cambiamos el lenguaje y quedamos trabados con una mentalidad atrasada, entonces no va a congeniar, no va a haber una, como hemos venido hablando en los comunicados, una sincronización. Vamos a entrar al tiempo, entonces estamos desfasados y eso nos hace personas débiles a la hora de gobernar. Ni siquiera nosotros mismos nos podemos gobernar. Entonces su revelación nos va a hacer cada vez más efectivos, más productivos, y la unción que portamos ahora en esta dispensación tiene un alto nivel de gobierno y de alcance. Como decíamos al principio, la naturaleza del Señor produce un efecto de alcance hacia otros. Entonces, basados en esto que estamos hablando aquí, quiero decirles que Dios va a añadir cada día, en la medida que nosotros vayamos avanzando en esto, cada día más a nuestras vidas una fructificación, una productividad y fuerza para poder gobernar. Entonces, el verdadero conocimiento de Cristo, una medida que usted puede tener ahora de cuánto usted gobierna, tiene que ver en qué pacto usted opera o qué orden o qué nivel de revelación de Cristo usted tiene. Porque el verdadero conocimiento de Cristo, al que el apóstol Pablo siempre está orando, que crezcamos en esto, que conozcamos mejor, que vivamos en esto, que nos sean alumbrados los ojos, que sean abiertos nuestros entendimientos. Se está apuntando constantemente, la oración apostólica está trayendo rectitud a nuestras vidas. Entonces el verdadero conocimiento de Cristo modifica y cambia a los hombres. Los cambia, nos hace nuevos, nos vuelve una nueva creación. Entonces nuestros juicios o nuestra manera de juzgar o nuestros modales o nuestra forma de vivir
cambia. Tiene que cambiar. Esa es una medida que usted y yo tenemos en cuanto al conocimiento de Cristo. Entonces, los otros dos pasajes que les dije a leer, que estaban en la carta de los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 20, el primero, dice la Escritura que nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley le manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Entonces, si operamos en el antiguo pacto y queriéndolo traer a este y operar bajo la ley, entonces lo que vamos a conseguir es inaugurar otra forma bonita de pecado. Entre más ley traigamos, vamos a inaugurarle otro estilo de pecado a la gente, otro estilo de condenación a las personas, porque la ley lo único que revela es lo pecador que eres. Y en la gracia y en el nuevo orden hemos sido justificados por la fe. Y leímos al principio, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El último verso de Apocalipsis que encontré, que decía que no fueron halladas perfectas tus obras. ¿Por qué? Porque ¿qué significa aquí el ser? Es a los ojos de Dios, a los ojos de Él, no somos perfectos. ¿Verdad? Y ser hallados en Él, ¿qué? Que a los ojos de Dios, usted y yo seamos vistos en Cristo. Porque en la ley lo que veremos es nuestros pecados y nuestras faltas y todas nuestras debilidades. Pero en la gracia y en Cristo verá Dios a Cristo en nosotros. Amén. Y lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 2, que les decía también, versículo 21, me gusta mucho porque dice, bueno, el 20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado, no yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el verso 21 dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues, si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Para qué? No habría sentido alguno. Ya está completamente desfasada. Fue simplemente y es vista nada más como un ayo, nada más, como algo que nos enseña, como un refrán. O sea, la ley es como que usted diga, mira lo que le pasó al fulano, mira, ves el fulano lo que le pasó. Bueno, ahí está, mira, por eso vos. Entonces, es un señalamiento y nada más. El capítulo 3 y 21 de la misma carta a los Gálatas nos dice así. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero dice el verso 22, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Es lo único. Que Dios nos sirve y que esto sí, que ahora, o que nos volvimos en el... No, sencillamente la dispensación y el tiempo cambió. Entonces necesitamos nosotros entrar en este verdadero conocimiento. Todavía nosotros estamos manejando disque un lenguaje apostólico. Pero nuestras acciones y nuestra celebración de culto es arónica. No va a haber ningún impacto de gobierno. Y de gobierno no es que usted se va a hacer diputado, que se va a hacer presidente de la República. No, no sencillamente eso. Podría ser, pero no estaba apuntando a eso. Es el gobierno de Dios en nuestras vidas y en lo que está a nuestro alrededor. Orar esta mañana que no nos falte la revelación, en ningún momento nos falte,
¿verdad? Nosotros oramos, Padre, que no me falte la comida, que no nos falte el alimento en este día, en esta semana. Dios mío, que no nos vaya a faltar la salud. ¿Está malo? No, no es mal. Pero lo que a nosotros no nos debe faltar es la revelación. La revelación, ¿para qué? Para que ella traiga un gobierno en nuestras vidas y seamos cada vez más productivos, fructíferos, fuertes en Él. Y durante todo este tiempo que nos toca vivir en la tierra, ¿verdad? Entonces, hay que orar, ¿para qué? Para procurar con diligencia, hay que procurar que nuestras mentes, que estas mentes estén cada día preparados para recibir las cosas que son más difíciles de entender. Y también que nuestra mente ponga y nuestra vida ponga en práctica las cosas que son más fáciles de entender. Entonces, lo que ya es fácil de entender y que ya lo entendimos, pongámoslo en práctica. Pero que también nuestras mentes puedan estar abiertas y puedan procurar con diligencia lograr entender y preparar aquellas cosas que son difíciles de entender. Oremos para que seamos hallados, que seamos unidos, que seamos encontrados, que seamos vistos, que seamos descubiertos en Cristo, como decía este concepto al principio, de manera que encuentre la forma en la que se encuentra una persona, que cuando Cristo te busque, cuando Dios te busque, cuando las circunstancias aparezcan, sea hallado en Él. El versículo de la segunda carta de Pedro está hablando en todo ese capítulo acerca de la venida del Señor y del fin. Por eso aquí el apóstol está diciendo que nos cuidemos y que nosotros, sabiendo de todas estas cosas, podamos ser hallados en Él sin mancha a la hora de que Él aparezca. Por eso también el escritor de Apocalipsis está diciendo, fuiste hallado, fueron halladas tus obras imperfectas. O sea, hay una manera en la que Dios te busca y te encuentra. Entonces, que nuestra ferviente, como la de Pablo, el ferviente deseo de ser hallados en Él. Es en Él en el que hemos de ser hallados. Cuando tengamos pruebas, cuando tengamos dificultades, cuando enfrentemos enfermedades, cuando hayan devastaciones mentales o situaciones internas que las que estamos, en ese momento tenemos que ser hallados en Él. ¿En quién te encuentras cuando enfrentas diferentes pruebas? ¿En quién estás? ¿En qué estás hallado? ¿Te hallan en el pecado? ¿Te hallan en la desesperación? ¿Te hallan en la duda? ¿Te hallan en la miseria? ¿Te hallan en la escasez? ¿En qué te hallan? La verdad es que el apóstol dice que seamos hallados en Él. Ahora, en esta naturaleza debe producir un efecto en nuestras vidas, que seamos hallados en Él. Que entendamos que el gobierno de nuestras vidas y el gobierno de nuestros hogares no son dogmas aprendidos bíblicamente. O sea, no son 5 pasos para tener un matrimonio feliz. No es el libro cómo poder tener un hogar feliz. Cómo tener o sea, no son dogmas bíblicos. El gobierno de tu casa, aun cuando el escritor, cuando Pablo le escribe a Timoteo acerca de algunas sugerencias o de algunos requisitos, porque ya la Biblia es inspirada por Dios, pero no es Dios. Entonces, la escritura en algunas versiones dice requisitos de los obispos o de los diáconos. Requisitos, no haga, no ponga, no quite, no, es que debemos ser hallados en Él. Se supone que cuando Dios busque un obispo ya lo hay. ¿Por qué? Porque la revelación de Cristo ya está ahí. No que voy a ir a buscar un obispo, voy a ir a buscar un ministro, pero primero le tengo que dar 5 charlas de que no le pague mal a la mujer, de que no le pegue, de que trate a los hijos, de que los hijos no anden bolos. O sea, se supone que entre Cristo
va entrando en tu vida y Cristo está siendo formado, eres hallado en Él. No es que te van a dar 5,000 cursos para esto. O te van a meter en un discipulado que significa, en vez de discipulado, es como un curso de tesón, que te persiguen. Que en vez de fomentar un crecimiento y un amor grande hacia esto, lo que hace es que te trae más bien, ¿verdad?, una manera diferente de actuar. Entonces, entendamos esto, que el gobierno que viene a nuestra propia vida y nuestros hogares no son dogmas ni son aprendidos bíblicamente, sino que se requieren en la revelación de Dios y Cristo en nuestras vidas. Entonces, en base a todo esto, el conocimiento de Cristo se obtiene día a día, día a día. Vamos yendo, como dijo el apóstol, no que lo haya alcanzado todo, pero sigo. Entonces hay que obtenerlo, hay que ir tras de él todo el tiempo, hay que estar en él todo, hay que esforzarnos, no sino con deseo ferviente por alcanzar cada día y que podamos crecer en toda gracia, en toda fe, en toda virtud y en todo conocimiento. Padre, gracias esta mañana por Cristo en nuestras vidas. Gracias por la maravillosa gracia que nos has dado. Queremos adorar racionalmente, como dice la Escritura, nuestro culto racional. En esta mañana te damos gracias porque las oraciones apostólicas traen rectoría a nuestra mentalidad y a nuestro entendimiento. Oramos disponiendo nuestro ser, como dice la Escritura, que nosotros somos los que quitemos el peso que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Oramos por eso, para abrir, que sean abiertos nuestros oídos y nuestra mente espiritual y nuestro ser espiritual pueda crecer. Señor, que el efecto de la naturaleza divina en nuestras vidas y la revelación de Jesucristo pueda ser cada vez mayor en nuestro ser interno, que pueda ser más visible. Hoy renunciamos al querer estar aclarando lo que somos, porque si hay duda todavía en nuestro ser interior de quién y qué es lo que hemos alcanzado por medio de Cristo en nuestras vidas, Señor, estaríamos operando en una dispensación que ya hace mucho tiempo caducó. Renunciamos a esto, por eso oramos que no nos falte revelación. Dígaselo a Él con todo su ser: Padre, que no me falte la revelación para que pueda yo gobernar, porque en esta dispensación y en este orden hay una mayor posibilidad de gobierno. Hay una mejor y mayor unción puesta en nuestro ser, que es Cristo en nosotros, para traer efectividad y alcance a los que están a nuestro alrededor. Que seamos hallados en ti, que cuando aparezcan las dificultades y aparezcan las pruebas, nos encuentren en ti, Señor. Seamos hallados en ti. Cuando Dios, el Padre, vea nuestras vidas, vea a Cristo, porque somos hallados en Él. Esa es nuestra ferviente oración y deseo en esta mañana, en esta noche, en esta tarde. Que seamos hallados en Él, que estemos unidos en Él, que seamos descubiertos en ti, que cuando se llegue el momento y se quite la cortina y el velo, seamos hallados en ti, Señor. Que se vea por la revelación que hay de ti en nosotros. Dios mío, hoy entendemos que el gobierno de nuestra casa, que cuando la Escritura dice que los obispos o que los diáconos o que los líderes
deben ser maridos de una sola mujer, deben gobernar bien su casa. Son cosas que ya están dadas y están puestas en nuestras vidas por la revelación de Jesucristo. Es decir, están hallados, se hallan en la congregación. Aquellos que están, Señor, perfeccionados y están avanzando en este propósito y en esta revelación. Transicionamos nuestras vidas. Transicionamos nuestro ser, que transicione, que el conocimiento de Cristo venga a nuestras vidas en porciones o disposiciones por el Espíritu, en la manera que cada uno de nosotros lo hemos de recibir. ¿Para qué, Señor? Para poder gobernar, para poder traer orden, para poder disfrutar de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Te adoramos esta mañana, esta noche, esta tarde, este día, porque a los ojos de Él hemos sido hallados completos. Qué triste es, Señor, cuando en el libro de los Salmos el salmista escribía: he puesto tu vida en balanza y he aquí ha sido hallado falto. Dios, que no seamos hallados faltos, porque en ti tenemos toda la plenitud, toda la vida, toda la perfección, toda la justicia. Hallados en Cristo, hallados en Él. Aleluya. La revelación de Jesucristo, la revelación del nuevo orden según Melquisedec, producirá gobierno. Lo que traerá a nuestras vidas es gobierno, que gobierna nuestras vidas y gobierna nuestra casa y trae un efecto de expansión y de naturaleza divina. Aleluya, a Él sea toda la gloria esta mañana, esta hora. Vamos a adorar, vamos a cantar. Yo le invito a que usted y yo se una a mí, ahí donde está. ¿Y cuántos de ustedes quieren adorar cantando a Él por esa plenitud? Y adoremos. Sumándose. Ya hemos tenido una jornada de elementos muy gruesos que ha compartido mi esposa Pilar. Sin embargo, queremos esta mañana añadir, seguir añadiendo. Esto de añadir creo que es una de las cosas, de las actitudes que Dios anda buscando en este tiempo de supuesta crisis, depresión. Tenemos que añadir a nuestra fe, esta fe que es un fundamento que no nos deja claudicar, que no nos deja movernos, pero sobre esta fe edificar en la base del conocimiento de Cristo. Hay que añadir virtud y añadir conocimiento, porque el conocimiento nos asegura definitivamente estabilidad, nos asegura el crecimiento en la revelación del Hijo de Dios. Queremos hablar esta mañana y quiero ser lo más conciso posible, debido a que ya hemos recogido esta mañana de esta oración, que para mí es una emblemática y fundamental manera de entender el GPS, lo que se llama el sistema de posicionamiento global. GPS es sistema de posicionamiento global. Ser hallados en él, en medio de la crisis, ser hallados en él, en medio de esta frecuente desvanecencia del sistema económico, ser hallado en él, estar en esta presión, de esta amenaza permanente de una enfermedad llamado coronavirus COVID-19, ser hallados en él, no ser hallados en la crisis de muerte, no ser hallados al borde de un precipicio, ser hallado en Cristo por el conocimiento de su voluntad. Nos hace estar firmes, nos hace fructificar, nos hace estar plenamente convencidos de que todos los que amamos a Dios, absolutamente todas las cosas nos ayudan y operan para bien, de acuerdo a la gestión del conocimiento que tenemos. Este GPS que hemos recibido
yo quisiera que lo guardemos, que lo podamos atesorar, que no nos falte revelación, sería nuestra petición más importante, y tenemos que traer esto a implementación. Tenemos que implementar esto en nuestra vida. No puede ser que estemos diciendo sí, amén. ¿Ve? Yo esta mañana impresionante, siempre hay hermanos de aquí de la congregación que se toman el costo de enviar finanzas, envían ofrendas de su generosidad. Y hay personas que dicen, quiero enviar, quiero donar, quiero expresar, quiero sembrar, y ese quiero nunca se convierte en realidad, se queda en puras palabras. Yo bendigo en nombre del Señor, 2, 3 personas de esta mañana, desde ayer preparan esa generosidad, esa ofrenda y la envían. Está claro que tienen una disposición. No nos quedemos con buenas intenciones. El conocimiento no es solo para tenerlo, el conocimiento es para implementarlo. A esto se le llama sabiduría. No podemos tener un culto inteligente que no traiga transformación interna. No podemos nosotros decir que tenemos un mayor y más amplio conocimiento de Cristo y estar viviendo de la misma manera, bajo los mismos rudimentos. No puede ser eso, porque lo inteligente, lo que tenemos por conocimiento y ya lo tenemos en implementación, a esto se llama sabiduría. Así es que lo que vamos a hablar esta mañana, yo lo he titulado evidencias. Evidencias. Y había enviado el concepto de lo que Google o la Real Academia Española señala como evidencia. Y para todos nosotros estos términos son altamente conocidos, los tenemos muy frecuentados. Es evidente, casi está en nuestros labios eso. La escritura es contemplativa, lo hemos leído esta semana durante nuestro programa Eclesía en Reforma. Es evidente, dice el escritor a los hebreos, y todavía más evidente. Entonces, esta palabra, evidencias, me parece a mí que tiene un sentido más profundo de lo que puede ser un simple testimonio, porque está plagado los medios de comunicación de gente que testifican acerca de sí mismos. Yo no quiero hablar de mí, no quiero hablar de alguien, quiero hablar de cosas esencialmente centradas en el conocimiento de Cristo, porque es lo que verdaderamente nos produce a nosotros ese crecimiento que estamos buscando. La Escritura nos asegura, nos establece en esa plataforma firme de poder tener seguridad, porque la palabra evidencia creo que debe ser recogida para traerla a la solidificación del conocimiento. Está claro que no estamos hablando de un conocimiento puramente racional, no estamos hablando de un conocimiento puramente inteligente, no estamos hablando del razonamiento humano, no estamos hablando de la gnosis, estamos hablando de algo más allá que contempla el conocimiento espiritual, lo que equipa al ser espiritual. A mí me impresionó un acontecimiento que tiene firme sustancia de evidencia. Y estas evidencias, que podríamos llamarlas como evidencias bíblicas, son las que a nosotros nos tienen que dar algunas cosas, señales para seguir en este bendito acuerdo de seguir con el conocimiento de Cristo. La palabra evidencia proviene, miren qué interesante, se deriva del griego, es un derivado griego de la palabra, de una palabra que es evidence. Y la palabra evidencia sencillamente significa manifiesto, visible. Esto quiere decir, en términos muy concretos, la palabra evidencia viene de un vocablo latín, pero trayendo a concepto esto para que tengamos una estructura más de lo que vamos a hablar, es que es un conocimiento que se nos aplica intuitivamente de tal manera que podemos tomar la validez de su contenido. Voy a repetirlo por las personas que tienen el bendito hábito de escribir. Evidencia es un conocimiento que se nos aparece intuitivamente de tal manera que podemos afirmar con validez. Podemos afirmar la validez de su contenido.
¿Cómo lo consideramos válido en su contenido? Lo consideramos verdadero, efectivamente verdadero, por su contenido válido. Esto es una evidencia. Es verdadero, nos establece certeza. Y lo que más me gustó de este concepto, podría decir, por decir algo que nos ayude mentalmente, desde el concepto secular, dice sin sombra de duda. Eso me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo por todo lo que está llevados en una evidencia del conocimiento. Y a mí me gusta Lucas. Cuando yo tengo que leer alguno de los evangelios, siempre prefiero a Lucas. Por dos cosas prefiero a Lucas. Lo prefiero porque era gentil. Lucas no era judío. Esto significa que él tuvo la capacidad y él comienza desde el capítulo 1 hablando de cosas muy, pero muy interesantes, muy congruentes, muy especialmente aclarativas. Es importante. Entonces en ese capítulo 1 había pedido a mi hermano nos ayudara. Lo voy a leer desde Reina y Valera. Lucas capítulo 1. Este es un evangelio que aproximadamente fue ya reconocido alrededor del año 60 después de Cristo. Y Lucas escribe desde la ciudad de Cesarea. Y desde esta ciudad de Cesarea, donde han pasado cosas muy trascendentales en el corredor del evangelio, Lucas va a escribir algunas cosas muy importantes en el arribo de este nuevo pacto, en el arribo de este conocimiento de ya el establecimiento de Cristo como hombre, como verbo, como el encarnado. Pero sucedieron algunas cosas que antecedieron a esto. Nadie puede hablar esencialmente de Cristo si no vemos el protocolo que desarrolla Juan Bautista. Juan Bautista, a las luces de lo que nos predica el hermano Lucas Márquez, dice que él tuvo el ministerio de la recomendación. Juan recomendó a Jesús como el Cordero de Dios. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. Nadie más tenía esta revelación, solo Juan. Precisamente en las riberas del río Jordán. Allí es donde Juan presenta, ahí recomienda a Jesús, primo en la sangre. Y estos acontecimientos se vuelven tan, a mí me da hasta miedo decir tan ilustrativos, porque realmente estamos muy plagados de las imaginaciones, de las ilustraciones humanas. Como hablábamos con alguien esta semana, realmente la imaginación humana es tan salvaje que ni Dios se ha escapado de ello, porque nosotros nos imaginamos a Dios. Y tenemos el atrevimiento de pensar que podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer. Y andamos calculando lo que Dios va a hacer en esta pandemia y nos andamos imaginando. Y la mayoría de nosotros claudicamos, caemos en lástima propia, caemos en cosas muy decepcionantes, porque a Dios no se imagina. ¿Ve? A Dios se cree por la revelación. Hay que creerlo en el asiento de nuestro espíritu. Verso del capítulo 1 de Lucas, voy a leer del verso 57. Es la nueva, no voy a leer la nueva traducción viviente, luego vamos a leer la nueva traducción viviente, pero le pido al Espíritu Santo que me acelere, que me apure, porque ha estado grueso. Esta mañana ha estado grueso y no quiero meter pan de pan, sino que podamos fluir. Lo importante que es las evidencias cuando se tiene el conocimiento. Cuando hay conocimientos hay evidencia. Nosotros no podemos andar con conocimientos generales. Conocimientos generales, cuando nos piden a nosotros de los datos generales, entonces ya decimos nosotros dónde nacimos, de dónde estamos, de dónde que estudiamos. Cosas generales, pero usted no puede quedar plasmado completamente como persona en una hoja, en el currículum vitae. Hay algo más profundo que hay que conocer de usted. Entonces, estos pasajes que hablan acerca del nacimiento de Juan el Bautista nos abren a nosotros un espectro amplísimo de cómo la cosmovisión de personas que fueron depositarios del conocimiento de Dios, supieron qué hacer en el momento histórico donde la voluntad de Dios estaba precisa, concisa, y que estaba por trazar
No solamente cosas que marcaban al pueblo de Israel como nación, sino al mundo entero, a la historia entera. A la historia entera. ¿Qué hacemos nosotros ahora como generación en este siglo XXI frente a lo que acontece en todo el globo? Nadie está ignorando lo que está pasando. Ahora es todo global. Vamos a llegar hasta donde Dios nos permite esta mañana. Pero dice la Escritura que cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbrado, dio a luz un hijo. Elizabeth. Esta palabra Elizabeth la estaba yo... es impresionante los significados de sus nombres. Zacarías, el mismo nombre Juan. Todo esto. Usted dice de nombres y no se da la tarea de ver qué hay dentro ahí. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en esos tiempos estaba de moda como ahora. Si el papá se llama David, que se llama... Y todos decían, Zacarías va a tener un hijo que se llamará Zacarías. No, dijo la señora. Y el viejo enmudecido, porque Zacarías pertenecía a una orden sacerdotal, y el día que le toca oficiar allí en el templo, resulta que recibe una gran impresión de los cielos. Un ángel lo visita y le confirma que él va a tener un hijo que será poderoso. Y hoy escribí en la mañana cómo Zacarías entró en una gran alegata, y la alegata que tenía es que era viejo, y que por ser viejo empezó a alegar, y la alegata lo llevó a la duda, y la duda le trajo un castigo. Queda mudo, quedó sin poder decir palabra. Zacarías, un sacerdote mudo. Pero este hombre representó una evidencia al final. Una evidencia al final. Y la palabra Zacarías, el nombre Zacarías significa Dios ha recordado. Dios se recordó. Entonces dice que Elizabeth cumplió el tiempo, y estoy hablando de este contexto histórico para que vayamos hacia la evidencia, porque el conocimiento debe tener clara evidencia en nosotros. No podemos estar, como dijo mi esposa, abriendo la boca más de la cuenta y viviendo poco, porque hay quienes conocemos la verborrea, pero a la hora de vivir y de implementar, vivimos como cualquier mundano. Vivimos bajo nuestros propios placeres, le damos rienda suelta a lo que nos gusta, aparte de lo que sea la voluntad de Dios. Para mí, estas cosas ya no pueden seguir cohabitando. Dice la Escritura que cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella, porque no solo Zacarías era viejo. Y dice el verso 59 que aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Le iban a poner por nombre Zacarías. Dios recordó. Pero entonces respondió y dijo, no, se llamará Juan. ¿Por qué gritó ella? Porque Juan viene de un derivado del griego que al describir la palabra Yohanan, que es Jehová ha hecho gracia, el término Juan significa regalo de Dios. En otras palabras, Juan es gracia, es regalo, es dádiva. Esto es Juan. Por eso no podía el protocolo de Cristo quedarse sin esta claridad, que Dios ha recordado y que Dios ha traído un regalo, una gracia. Esto es Juan. Juan. Ella dijo, no se llamará así. Bloqueó la costumbre. Detuvo la tendencia humana de querer. Eso era la costumbre, de ponerle a los hijos, más este primogénito, varón. Y pues, perdimos de ponerle el nombre del abuelo. No, se llamará Juan. ¿Por qué? Porque el ángel dijo que se llama. Aquí vamos viendo ya el conocimiento en evidencia. No ponerle Jonathan. ¿Cómo dicen ustedes? Ponerle, como está de moda ahora, ponerle a los niños
Brian. Ponele Brian. ¿Ah? Brian O'Connor. ¿Cuántos nombres del anglicismo? ¿Verdad? Otro nombre. James. Póngale James. Ejemplo. No, Juan. ¿Por qué Juan? Porque el conocimiento, el alumbramiento de Dios para esos días precisos, como dice la Escritura, en el día y en el tiempo de su alumbramiento, el conocimiento estaba gobernando, como dijo mi esposa. El conocimiento gobierna todas estas cosas. A nosotros nos parece, ¿y qué sentido tiene? Tiene todo el sentido. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, en la gloriosa manifestación de Cristo, todo cuanto hacemos en la base de ese conocimiento tendrá un profundo sentido. Nuestras carreras que estudiamos, nuestros empleos, todo tendrá, nuestra vejez tendrá sentido. Le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué? No hay nadie más en tu parentela que lleve ese nombre, por favor. Mentira, mentira. Yo estudié, yo revisé, y en el Antiguo Testamento aparecen más de 40 personajes llamados Zacarías. Más de 40. Parece que Zacarías era como Antonio. Y era como decir Pedro. Era una exageración. Cuando usted busque, por favor, vaya cuando usted quiera buscar, convénzase por usted mismo, busque la palabra Zacarías y le va a aparecer desde reyes hasta sacerdotes, hijos de sacerdotes. Una gran barbaridad de personas, pero le están diciendo no. Pero no hay nadie que se parezca a ese nombre. Entonces, dijeron, preguntémosle al papá, pero el papá estaba mudo. El hombre estaba en pausa. Había quedado pausado. ¿Por qué? Por alegador, por estar en alegatas con Dios, por darle resistencia al desarrollo del conocimiento de Dios. No, estoy bien, ¿cómo hacer eso? Y entonces le preguntaron por seña, no sé cómo le habrán preguntado. Yo le decía ayer, mi nieta me estaba diciendo que cuántos años tenía yo, entonces yo le hacía así. Entonces le digo, pregúntele a su abuelita, pero así, con seña. ¿Cuántos años tiene ella? Entonces, ¿cómo le habrán preguntado? ¿Cómo lo vamos a llamar? Y el viejo dijo, traigan una cosa allí donde yo. El viejo estaba mudo, pero estaba entendido. No hablaba, pero tenía el conocimiento. Y yo voy a decir algo acá con el respeto de la mayoría. Yo creo que nosotros necesitamos que Dios nos tape la boca. Porque el hablar mucho, el alegar mucho, el expresar mucho de lo que nosotros creemos, a veces nos puede sacar a una desviación. El hombre fue callado por alegador, pero dijo él en señas, traigan una tablilla, y escribió diciendo, Juan será su nombre. Se llamará Juan. Juan, ¿por qué? Porque el conocimiento de Dios, como dijo mi esposa, tenía que rectorar. Juan, se llamará Juan. Cuando él escribe en la tablilla, y todos se maravillaron. ¿De qué? De la evidencia. De la evidencia del conocimiento. Y dice la Escritura que al momento fue abierta su boca. Al momento en que cae, esto es una cosa, yo no sé si voy a poder salir de esto, pero al momento que él es correcto en el conocimiento de Dios. Yo siento que somos una generación, por favor, alguien que apunte esto y lo tome como propio antes de que yo muera. Somos una generación de recobro. Tenemos que recobrar estos elementos del conocimiento. Huyamos a este modernismo que nos tiene extraviado. Huyamos a tanta tendencia. Tenemos que escapar de este sistema que nos tiene abruptos, que nos tiene con desviaciones de tan grande nivel que no podemos darle dirección ni siquiera a una congregación, no digamos a una nación entera. Nuestros gobernantes, ellos carecen de conocimiento. Este hombre se le abrió su boca, suelta su lengua, dice el escritor. Dice Lucas, y mi padre así se llamaba, el tercer nombre de mi papá era José
Él se llamaba José Antonio, José Benedicto Antonio, era el segundo nombre. El Benedictus. Y él empezó a engrandecer a Dios. Y parece que algunos de nosotros necesitamos estar mudos por algún momento, por algún tiempo. Hablamos mucho, hablamos demasiado. Y como dice la Escritura, en las muchas palabras nunca falta el pecado. Y dice que él fue abierto sus labios, suelta su lengua. Y dice que la Escritura que cuando habló diciendo a Dios, habló bendiciendo a Dios, se llenaron de temor todos sus vecinos. Yo no sé qué habrán dicho los vecinos, no sé si serían como nuestros vecinos, pero no sé. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron, por favor déjenme decir, todas estas evidencias del conocimiento de Dios. Se divulgó. Se divulgó. La mayoría de nosotros no nos gusta el chisme. A la mayoría de nosotros no nos gusta que se diga mal, pero de nosotros, pero a veces somos corredores de chisme. Pero yo creo que si estamos ahora sensatos en lo que estamos hablando, deberíamos de ser divulgadores de las evidencias de Cristo en este presente acontecer. Dice la Escritura, se llenaron de temor todos los vecinos. El verso 66, y todos los que las oían, todos los que oían las evidencias, las guardaban en su corazón. Este Juan fue bárbaro. Esta explosión de la llegada de este mensajero de Juan, de este que es llamado regalo de Dios, de esta gracia. ¿Quién pues será este niño? ¡Wow! ¿Quién será? Y más raro se vuelve cuando dice la Escritura, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y empezó a profetizar. Bendito el Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Miren que ya Zacarías deja de pensar en sí mismo y comienza a desplegar el olor de este conocimiento y empieza a hablar de este suceso como un suceso importante a la nación. No está hablando qué lindo que Dios fue con mi casa, conmigo. Lo hace trascender en la medida de lo que Dios iba a trascender a Juan. Y él canta, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Atención, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Nuevo pacto, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos. Versículo 75, en santidad, en justicia de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Atención con el verso 77, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. No olvido que Jesucristo daba testimonio de Juan diciendo, de los hijos de mujer, de los hijos nacidos de mujer, no habrá otro más grande que Juan. La Biblia, Dios habla hoy, dice, no hubo otro mayor que Juan. En Mateo 11:11. Jehová ha hecho gracia. Él ha dado un regalo. Esta es la palabra y el término Juan. De manera que la evidencia le da legalidad, la evidencia nos hace a nosotros operar como testigos, porque dice que se corrió y todo se oía en las montañas lo que había sucedido con Zacarías. Es evidente.
cuando el conocimiento de Dios se tiene. Dice la Escritura que este hombre profetizó, yo no sé cómo sería el cantito, pero dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto. La aurora. Es maravilloso. Yo me he dado la tarea, y voy a decirlo aquí públicamente para comprometerme, en este mes de vacaciones me he propuesto por lo menos escribir 2 cantos, escribir 2 cosas que representen para la iglesia del nuevo pacto una adoración adecuada al conocimiento que debemos administrar. Dice el verso 79: para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el verso 80: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. No estaba en el desierto por ser un desgraciado, estaba en el desierto por el conocimiento, por lo que implicaba su vida, por el propósito que Dios había centrado en la vida de Juan. La palabra Juan es una contracción del término Jehonaham, que es don de Dios. Así es que con esta introducción, con esta premisa, que es una premisa ya de buen rato, son las 11, voy a querer caminar un poquitito, en unos 15, 20 minutos, para decir que es importante que nosotros comprendamos que Dios está interesado en este conocimiento. Romanos capítulo 2, verso 17 hasta el 29, vamos a leer un poco para que comprendamos que nada que camina sobre los rieles en la voluntad de Dios puede estar alejado de la sustancia, de la esencia del conocimiento. Es tan importante que comprendamos esto. El apóstol Pablo, cuando va a hablar acerca del justo juicio de Dios, va a decirlo bajo un cimiento de la realidad, de la verdad de Dios. En el verso 17, desde el verso 17, aunque da realmente pesar dejar lo que se dice atrás, pero tenemos que ganar tiempo en esto. Yo no sé si ya tenemos algunos comentarios, sería interesante para mí. Créanme de todo corazón que me interesa tanto lo que usted construye en la base de esta humilde exposición de la palabra. Sé que ahí hay constructores, sé que ahí hay edificadores. Así es que si hay palabras que nosotros pudiésemos añadir, porque no estamos aquí como si fuésemos únicos y que tenemos todo el consejo de Dios, hermanos, caeríamos en el peor y el más vil engaño. Creo que ustedes tienen muchísimo que aportar. La Escritura dice que los judíos eran tan culpables como los gentiles. Nosotros anduvimos como pueblo gentil así como apachurrados, y por lo contrario los judíos como muy envalentonados hasta el día de hoy. Y como Pablo en esta carta a los romanos va a decir que esencialmente el conocimiento de Cristo y la revelación de Cristo debe traer justicia. Y la justicia es vernos a la cara, vernos al rostro. Yo he estado con personas que tienen mucho dinero, pero el conocimiento de Dios me hace sentir parejo. Podemos estar frente a un multimillonario, pero tenemos esta luz y este tesoro en nosotros que no nos hace sentir menos. Yo quiero decirle a personas que han estado ensamblados en un proceso de prueba, que han estado bregando con esta enfermedad: tener COVID no es tener desventaja. Desde el conocimiento de Dios no podemos decir eso. Así que queremos animar y decirle: desde el conocimiento de Dios todo ayuda para bien. Sintamos y desprendamos riqueza de todo cuanto nos pasa en el nombre de Cristo Jesús. He aquí tú tienes, dice Pablo, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confía en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Vean ustedes cómo Pablo está diciendo que el conocimiento religioso no es esencialmente
adecuado para vivir en la voluntad de Dios. No produce justicia el conocimiento religioso. Las tradiciones no producen justicia de Dios. Pablo está diciendo, y tú que conoces la voluntad y has sido instruido en la ley y tienes por sobrenombre judío y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, eres instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, se abre la pregunta, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Cómo es que tienes tanto conocimiento de la ley? Y como dice Pablo, andas perdido. ¿Cómo te llevas señalando a otros que son perversos, que son aquí, que son allá? Y la luz y el conocimiento que nosotros tenemos no está implementado. Estamos en la misma bagatela. Andamos en la misma perdición. ¿Por qué tú que predicas que no hay que hurtar, robas? ¿Por qué robas? No, lo que pasa es que no robo mucho. Solo es a Dios que le robo su gloria. Solo es cosita. ¿Por qué? Pablo nos está confrontando. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿por qué adulteras? Tú que abominas de los ídolos, tú cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto es confrontativo si vamos a la profundidad. Yo creo que como me decía mi amiga Leslie, es a veces complicado hablar de estas cosas en estas redes sociales, pero esto debe confrontarnos a nosotros hoy en la justicia, porque hemos estado bastante desmarcados de vivir en la base del conocimiento de Dios. ¿Por qué tenemos el conocimiento como información? Porque hemos agarrado la escritura, la Biblia, y lo manejamos como simple información bíblica. No, que yo estoy en un seminario. Yo vuelvo a dar gracias a las personas que están todavía aquí ligados con nosotros. Estamos aquí en esta congregación y sé que hay otras opciones mejores. Sin embargo, ustedes deciden estar. Yo alabo a Dios por eso. Pero recibamos esta exhortación. Pablo va a decir, porque como está escrito. Entonces, en verdad, dice Pablo en el verso 25, porque los judíos eran muy amantes de sentirse pueblo escogido y separado de Dios por la circuncisión. Ellos eran muy orgullosos de esto, de esa señal que Dios le pidió a Abraham. Y dice Pablo, hasta eso Pablo se lo lleva de pecho y dice, pues es verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, ¿para qué te circuncidas? ¿Para qué decimos que somos iglesia? ¿Para qué decimos que somos creyentes, hijos de Dios, si no vivimos en justicia? ¿Para qué decimos que amamos la ley y servimos a la ley? De nada nos sirve la circuncisión en el cuerpo si realmente no tiene para nosotros provecho. Verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como circuncisión, su incircuncisión como circuncisión. Porque el tema no es tener una marca, el tema es implementar el provecho del conocimiento de Cristo. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, no todo el que dice Señor, Señor, o sea, no todo el que, porque va con una Biblia bajo el sobaco, porque va a un auditorio el domingo. Bueno, no quiero que esto suene como a sermón, no quiero que esto suene como a sermonear, sino a que corramos con la profunda
impresión en nuestro corazón que el conocimiento aprovecha cuando lo ponemos en acción en nuestra vida, cuando lo implementamos, cuando eso gobierna, cuando trae rectitud. Dijo mi esposa en su oración, cuando es rectorado. Eso rectora nuestro comportamiento. Cuando el orgullo, cuando nuestra forma ligera de vivir, las mentiras de nuestra boca, cuando nuestras malas acciones que están desde las tinieblas realmente son rectoradas por la verdad conocida, la verdad implementada, es realmente sabiduría. Quiero entonces, desde la Nueva Traducción Viviente, ir hasta Romanos 11 y aquí vamos a terminar. Romanos 11 a las 11. La realidad son las 11:15. Muchas gracias. No sé, yo pedí si hay comentarios que me los pasaran, pues yo estoy aquí, estoy como Zacarías. Pero estoy como que no puedo. Tal vez Ruth me ayuda, esta es mi doctora en comunicación, me está ayudando. Qué lindo. Vamos, Ruth. A ver qué dice la iglesia, qué dice el cuerpo. Dicen algo. Vamos a adorar ese canto, gracias sublime, maravilloso. Me impresiona en mi espíritu. Yo creo que todos se gozaron. Tal vez ahí salieron algunos amenes. Dice aquí Paquita. Vamos, dice Francisca Sandoval. Tener conocimiento de Dios trae justicia y crecimiento. Amén. Las tradiciones, dice Gustavo, las tradiciones, el conocimiento religioso ni el intelecto producen justicia del Padre. Aleluya, completamente de acuerdo. Gracias por la dirección apostólica, exhortación Amén. y confrontación a nuestras ideas atolladas en nuestra propia justicia. Qué lindo, qué feedback más hermoso. Diferente es que nosotros nos gloriemos en Dios como pasaba en los maestros judíos, a que Dios se glorifique en nosotros. Eso es. Solamente manifestando la vida de Cristo en nosotros es que podemos honrar al Padre, porque solo en Cristo Él tuvo complacencia. Así que urgimos de que nuestra vida refleje a Cristo, no solamente lo anuncie. Amén. Debe ser una vida íntegra de lo que creemos y hacemos. Qué Y impresionante. ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, Sí. que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Bueno, gracias por sus valiosos aportes. Es impresionante cuando tenemos un hilo conductor, podemos añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Quiero terminar con estas expresiones profundas. Yo quiero reconocer, yo no he leído algo más profundo que lo que Pablo habla en la carta a los romanos. Es algo profundo. Y en este capítulo 11, Romanos 11, verso 25, Pablo sigue trabajando con esta mentalidad judía y sigue trabajando frente a este complejo que el pueblo gentil ha tenido, tratando de sacarnos de alguna cueva, de algún metedero y establecernos en esa justicia. Pablo dice que la misericordia de Dios es para todos. Y esto parece garduña, como que tirado a la garduña, como que esto como que fuera piñata, pero en realidad esto es un fundamento del conocimiento, de la trascendencia del nuevo pacto. Pablo dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente en el verso 25, capítulo 11 a los romanos, en el verso 25, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio. ¿Cómo puede ser que un misterio sea entendido? Es por la revelación. Y tenemos que subir ahí, tenemos que venir ahí. Por eso Pablo dice, quiero que en la dinámica de la revelación podamos comprender este misterio. Y sabemos que las cosas dadas en misterio solo pueden ser conocidas cuando se revelan. Tenemos una situación imperante. La iglesia debe subir
a la revelación. Y Pablo dice, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos, para que no se vuelvan arrogantes de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. El corazón de Israel se endureció. Estuve leyendo una traducción que dice que se encalleció, porque la palabra endurecer tiene que ver con que hubo una callosidad. Y la callosidad se produce de estar trayendo roce al mismo punto, peso al mismo lugar, carga al mismo sitio. Cuando no se trasciende, cuando no se progresa, ya habían encallecido el entendimiento. Tenían callos, o esa callosidad que produce, mis amados, cuando alguien se quiebra, se fracturó. Entonces, al volver a juntar el hueso, se requiere que haya una nueva cohesión y ahí se produce una callosidad. Pero Pablo le dice a los romanos, se ha encallecido el entendimiento de ustedes para tener orgullo. Parte del pueblo de Dios está endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Esto es saber qué es lo que Dios está haciendo. Este es uno de los pilares, el primer pilar fundamental de la gracia es entender por revelación que el endurecimiento parcial de Israel nos abrió camino a nosotros los gentiles, a los que no éramos Israel. Así es que deje de estar queriéndose hacer judío, déjese de estar creyendo que por un kipá o porque va a tener ¿cómo se llama este pedazo de tela que se ponen aquí, que ya hay gente que no ora si no se pone el talid, el famoso talid, porque anda una onda judaica ahora, aún en los movimientos apostólicos y proféticos, ya no oran si no es con el talid, y como que tienen algo muy particular que les trae aquel pedazo de tela, y como que ya se empoderan con el talid. Esto es estar embrutecido, y lo digo públicamente. Pablo está diciendo que el endurecimiento parcial de Israel convenía al pueblo gentil. Y aunque eso está allí todavía, Pablo asegura por conocimiento de Dios que eso será quitado y todo Israel será salvo. ¿Cómo será? ¿Cómo lo hará? Por obra de su Espíritu. ¿Cómo lo será? Por el aprovechamiento y la revelación del Evangelio de Jesucristo. Dice la Escritura: el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Son enemigos del Evangelio. Muchos en el pueblo de Israel. Oiga, para el tiempo en que Pablo escribió esta carta, ya se sabía que muchos judíos, muchos israelitas, se han vuelto enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes. Mire usted cómo este reproche, este desprecio de Israel nos hace a nosotros ser benefactores. ¿Por qué? Dice Pablo, porque los gentiles, sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él los eligió por sus antepasados, por Abraham, por Isaac, por Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes, y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Vamos a leer hasta el verso 36. ¡Qué gran riqueza es esta! A esto Pablo dice: ¡wow! ¡Qué riqueza es esta! ¡Qué sabiduría! Atención, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos.
Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Verso 36. Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. Así sea toda la gloria para siempre. Amén. En horas de la tarde, a las 3:30, vamos a avanzar en lo que el capítulo 12 a los Romanos dice. Por lo tanto, amados, por este conocimiento, por lo que se acaba de decir, presenten sus cuerpos de sacrificio vivo. Padre, oramos para que el precioso, maravilloso tesoro, el conocimiento de tu verdad en nosotros como esperanza de gloria, venga con claridad. Pablo, los apóstoles han orado porque sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento. Oramos, Señor, para que hasta donde pueda llegar esta palabra, este ámbito de adoración, esto que hoy estamos levantando en este tiempo de supuesta crisis, yo te digo a ti, hoy tú que oyes, sobre las naciones vendrá oscuridad, mas sobre ti alumbrará el Señor. Y Dios alumbra por medio de su conocimiento, y hoy tomamos de esta luz en nosotros para avanzar, para crecer, no solo para trazar una simple diferencia, sino para que nosotros podamos ser los que administran las evidencias, como en los días de Juan, que fue evidenciado a todos, que Juan venía como un protocolo de la manifestación. En horas de la tarde vamos a leer lo que María dijo. En horas de la tarde vamos a comprender cómo el alumbramiento de Cristo tuvo absoluta coherencia, porque venían las líneas en el conocimiento de su verdad. Evidencia es entonces un conocimiento que se nos aparece de tal manera que podemos afirmar la validez de su contenido como verdadero, con certeza, sin sombra de duda. Amados de Dios, queridos, apreciados, compañeros en el ministerio, crezcamos en el conocimiento de la persona de Cristo. Este es el verdadero crecimiento. Padre, gracias.